Intentaremos resolver la falla de un Samsung A12 Dual SIM que llega porque no da imagen. Sabemos que enciende porque cuando presionamos Power, sentimos que el equipo hace la vibración de encendido. Acaba de hacerlo, pero no logramos notar nada en imagen. Incluso la pantalla es nueva y no se logra ver en el fondo ni siquiera el logo. Es un reto un poquito complicado porque ya los compañeros intentaron resolver. En esta ocasión se puede ver cómo ya no tiene ningún blindaje o protección que trae la tarjeta y ahí estamos analizando que quizás han medido todo. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar. Para ver los consumos en la fuente de alimentación y comenzar a hacer un diagnóstico, me ubico un flash de una batería que tenía por ahí dañada y me he quedado con solo el conector para poder emplear esta técnica y usarla de forma cómoda en la fuente de alimentación. La conecto de esta forma. Luego de esto me ubico en la fuente de alimentación, presiono Power y veo los consumos correctos. No hay consumo excesivo. Acabo de sentir que vibró el celular, lo cual me indica que ya generó el encendido. Y con la fuente de alimentación, estos números que ustedes ven que van cambiando son los picos diferentes de consumo en cada etapa del encendido. Por tal motivo me doy cuenta que el equipo sí está intentando encender y que muy probablemente si luego se queda en un punto promedio de 70 a 30 mA es porque el equipo logró encender y ha entrado en ahorro de energía, pero no vemos nada en pantalla. Como no logro ver una gran diferencia en un comportamiento normal por la fuente de alimentación, ahora lo que hago es medir el FPC. El FPC es el conector de la pantalla y de muchas cosas más, como la carga y otras cosas. Ahí vamos a detectar si la comunicación de ese flash está correcto. Como la falla que estoy buscando específicamente es falla de imagen porque siento que vibra el equipo, con una herramienta como estas, como Borneo y el modelo exacto A127, luego lo único que mido son las líneas que tienen que ver con la imagen y la luz. Entonces, en este caso serían esos puntos que vemos ahí de colores. A esos puntos, solamente a ellos les voy a medir su caída de tensión que se hace en la opción de diodo. Y en esa función lo que yo voy a revisar es que tenga un valor aproximado a esta referencia. Ubico mi multímetro en la función de diodo, comienzo a tomar cada una de esas caídas de tensión. Voy pasando por cada pin que tiene relación según la imagen o el plano esquemático con la falla de imagen y todas están pasando la prueba. Estas líneas de acá son las MIPI que llevan la información o los datos para la imagen. Luego arriba encuentro el primer valor fuera de lo normal. Esta línea no debería tener 1500, debería tener 300 o 400. Sigo buscando a ver si encuentro más líneas alteradas y voy pasando por cada uno de esos pines con relación a la imagen y van ok. Pero cuando llego acá encuentro un valor fuera de lo normal y lo más extraño es que dos pines tengan el mismo valor. Ya he encontrado dos cosas diferentes. Termino la búsqueda y veo que las otras caídas de tensión están bien. Me devuelvo al pin que tiene el mismo valor y cuando pruebo continuidad hay continuidad entre ellos. Entonces tenemos dos cosas fuera de lo normal en este dispositivo. Aprovecho el apogeo que tenemos con la Hammer Tool y le hago un diagnóstico simplemente para saber si al menos lo concerniente al CPU está bien. Le damos a escanear, presionamos Power y esperamos que haga un escaneo preguntando al CPU si la RAM y otros parámetros como unos circuitos de carga están bien. Ahí vemos que nos dice que el procesador es Exynos, que PS Hold pasó, que la línea del circuito SM5714 pasó y que la RAM también pasó su test. O sea que no tenemos nada por acá con la herramienta para encontrar en esa falla. Ya que nos encontramos con diferentes fallas, con una de ellas que tiene un valor más alto de lo normal, pero dos de ellas que tienen un valor bajo y aparte de todo están unidas entre sí. Lo que voy a hacer es que voy a intentar bajar el FPC para ver que no se deba a una unión interna y luego de eso tomar alguna otra decisión. Veo que sí ha sido bastante trabajado intentando buscar la solución. Y aparte de eso, veo que la tarjeta está bastante pandeada en el medio de un fuerte golpe. Tal vez por eso cambiaron la pantalla también. Cuando mido continuidad en los pines que estaban unidos anteriormente, ya no hay continuidad entre ellos.
y cuando mido el valor en diodo de las líneas que estaban alteradas, que era esta iniciando, estaba en 1500, sigue en 1500, y esta de acá que estaban en 150 las medimos y están en 120. Ok, o sea que tenemos ahora ya, no está unida las dos líneas, tenemos una de ellas con un valor bajito, fuera de lo normal, y esta de acá con un valor alto. No voy a soldar el FPC hasta que no consiga quién está causando que esta línea de acá esté tan bajita. Acá logro analizar que hace contacto, tiene un nombre que es PP1V8 LCD y que viene del PMIC. Vamos a mirar de quién está ausente. Cuando una línea tiene un valor alto es porque alguien se desconectó. Cuando una línea está OL es porque la línea está rota o fisurada. Cuando una línea está muy bajita es porque un circuito está en corto o hay oxidación. La otra línea que tenemos acá, sospechosa, estoy viendo que se conecta a muchos componentes y a veces es normal que una línea cuando tiene muchos componentes sea de un valor bajito, pero vamos a concentrarnos primero en resolver a este problema de esta línea porque está tan alta. Veo que tiene intervención PMIC, tiene unos condensadores a este lado y a este lado líneas que van directamente al CPU. Entonces vamos a mirar y la otra va a este otro circuito, muy probablemente al circuito de carga. Algo que se me ocurre es desconectar a las dos resistencias. Una lleva la información al CPU, la otra a un circuito de carga y a este lado la línea va al PMIC. Cuando yo levanto a las dos resistencias que aportan el valor a la línea me doy cuenta de qué lado está OL. Si está OL del PMIC, del CPU o del circuito de carga. He levantado cada uno de sus bordes para que quede así, sin tocar a la línea a la cual pertenece al menos uno de sus extremos. Estando así la línea aislada, vuelvo a medir en diodo. Cuando yo reviso el lado del PMIC, veo que está OL. Cuando yo reviso la línea que viene del CPU, encuentro 347. Cuando yo toco la línea del circuito de carga, tiene 517. O sea que la del CPU está bien, la del circuito de carga está bien, pero la línea del PMI es la que está rota. Lo que tengo que hacer es darle esa continuidad que se perdió, ya sea bajando el PMIC y trayendo un jumper hasta acá, y ahí sí soldar de nuevo al FPC. Vuelvo al software que me deja ver los componentes y las líneas. Luego estas líneas me llevan a que viene del circuito PMIC, que es el administrador de voltajes para encender al teléfono. Y me doy cuenta que de ahí sube desde la sexta esfera bajando hacia un condensador. Entonces voy a intentar esa reconstrucción. Primero raspo la última pista visible, se lograba ver al lado. Aplico estaño en pasta, le doy formación con aire caliente y soldo un cablecito de ahí al condensador. Ahora medimos nuevamente a la línea que teníamos OL cuando la decidimos abrir. Tenemos 332. Vamos a medir aquí donde estaba OL y tenemos 332. La reconstrucción ha surgido un buen efecto de devolverle el valor a la línea. Ahora tenemos que soldar las dos resistencias que teníamos en la búsqueda de la falla ausentes. Y así ha quedado el FPC luego que lo volvimos a soldar y reutilizamos ese que habían tratado de cambiar los compañeros. Ahí vemos las resistencias otra vez en su posición y vemos el jumper que le hicimos debajo del PMIC a un punto para devolverle el valor a la línea. Pero después de haber terminado de corregir el error que sí tenía, el equipo ya no quiere encender. Cuando damos power solo queda en 38 mA. Suele pasar y es lo que muchos técnicos tememos cuando decidimos enfrentar una falla en un equipo que ya ha sido trabajado. No sabemos cuántas veces intentaron cambiar este FPC que sí había sido intentado cambiar y que les había ido mal.
Ahora, no sabemos por qué retiraron todos los blindajes del equipo anteriormente. Todo esto se suma al calor más la tarjeta está bastante doblada. En la parte del centro vemos cómo esa tarjeta tiene una curvatura justo en el centro del CPU. Muy probablemente con ese consumo que está intentando se me fue la soldadura del CPU y debo de bajar CPU y hacer CPU. Cuando intento leer el celular con el mismo software de Hammer Tool, ahora ya me dice que error de conexión, no logra identificar al CPU al cual quiere hacerle su lectura. Comenzamos retirando la epóxica que hay alrededor del CPU. Esto lo hacemos para evitar que cuando retiremos el CPU o lo levantemos se vengan los componentes cercanos. Tomo la estación y ahora ya me alisto para la extracción del CPU. Comienzo a dar aire caliente en círculos y voy tocando cuando me deja ingresar la espátula o esta herramienta que usamos para levantar CPU. Cuando veo la oportunidad lo hago y empiezo a limpiar ahora con la malla de soldadora y flux todo ese exceso que ha quedado abajo o residuos de estaño donde iba soldado y epóxica que había debajo de él. Le hago una buena limpieza y reviso cómo ha quedado. Luego de esto voy repasando toda la epóxica que había en los bordes para dejar todo bien listo para hacerle el revaling a ese CPU. Ahora tenemos que ir a trabajar sobre el CPU. Lo ubico sobre un holder o algo que va a sujetar al CPU con aire caliente y esta herramienta voy retirando toda esa epóxica y estaño que había. Luego aplico flux y retoco con estaño en alambre sobre los pads. Luego con la malla de soldadora termino de limpiar todo. Ahí ya tenemos el CPU listo para empezar a hacer el revaling. Alisto una base magnética, coloco una servilleta arriba y sobre él el CPU. Luego el stencil universal y alisto el estaño en pasta. Empiezo a ubicarlo y a introducirlo en esos agujeros para que se reacondicionen de nuevo todas las esferas de ese CPU. Doy aire caliente en las esquinas y empiezo a ir del borde hacia adentro con mucho cuidado. Cuando veo que empiezan a saltar, freno un poquito el ritmo. Luego sujeto con la pinza en el centro y ya se han formado todos. Vuelvo a lubricar aplicando flux y volviendo a dar un retoque con aire caliente para que si alguna no había bajado bien o se había adherido al pad del CPU lo haga de esta forma. Retiro el stencil, hago una buena limpieza con alcohol isopropílico, reviso que una esferita quedó más grande, la arreglo cortándola un pedacito y luego flux otra vez para que ahora sí quede totalmente listo este procedimiento. A continuación mostraré el consumo de un dispositivo sin su CPU. Cuando presiono Power sube máximo a 21, suelto y cae a 0. Algo parecido cuando estaba el CPU soldado y por eso tomé la decisión de bajarlo porque tenía un comportamiento como desconexión de CPU. Por eso vamos a mirar si lo soldamos y cambia estos comportamientos. Toma la tarjeta y le aplico flux debajo donde va el CPU. Ubico el CPU según su guía y lo ajusto dependiendo su posición correcta. Doy calor en círculos y voy tocando cuando el CPU se mueve y vuelve a su sitio. Luego aplico un poquito más de flux y termino retocando los componentes que quizás se mueven en el proceso de limpieza, como esta resistencia. Ahora vamos así. El equipo sigue sin dar imagen, pero al menos va mejorando. Ahí cuando doy Power ya sube a 73. Suelto y cae a 0. Muy probablemente en este caso sea por la memoria que también al estar cerca del CPU se ha alterado su soldadura. Y también como fue un fuerte golpe que la tarjeta está doblada en la mitad, tengo que bajar la memoria. Lo vamos a conectar a la herramienta o al software Hammer Tool. Hemos conectado el pinout TX y RX y GND a este lector y luego al software. Y le hemos dado aquí donde dice procesadores Exynos General Test y presionamos el botón de Power y nos quedamos un buen rato con él presionado para que sea leído. Ahí lo tengo presionado y esperamos a ver si la herramienta interactúa. Ahí lo acaba de reconocer. Sigo con el botón sostenido y esperamos a ver qué nos dice. Y nos dice que muy probablemente la RAM
nos indica que la RAM no pasó el test cuando checaron las líneas. Entonces nos recomienda revisar los voltajes de la memoria RAM o también revisar un revaling a esta memoria. En este caso, como es UFS, pues se tiene acá UFS y RAM. Después de este diagnóstico decido creerle a la herramienta y bajo a la memoria UFS que también tiene incluida la RAM. Es el mismo proceso que hice para el CPU. Voy dando calor en círculos y voy introduciendo la espátula y cuando veo que logra pasar, levanto la memoria, aplico flux y luego con la malla de soldadora hago la limpieza. Es todo exactamente igual. Termino haciendo buena limpieza con alcohol isopropílico, detallando algunas cositas ahí abajo para que quede muy bien. Paso a la memoria, aplico flux, estaño, retoco todos los pads que se ven como negros, quemados, para facilitar la adherencia del estaño nuevo. Terminamos retocando con la malla de soldadora y haciendo buena limpieza. Luego de esto ubico el stencil correspondiente a esta memoria, aplico el estaño en pasta. Todo este estaño es de 183 grados y doy aire caliente hasta lograr conseguir ver que se formaron las esferas. Retoco nuevamente al final. Instalamos la memoria aplicando flux, luego ubicamos su memoria con su guía correspondiente, alineamos su escuadra, doy aire caliente en círculos y cuando veo que se mueve y vuelve a su lugar, lo dejo ahí, reviso y veo que bajó. Después de haber hecho todas las cosas correctamente, el equipo seguía en 70, no era capaz de encontrar o reconocer a su memoria RAM. Intenté casi 7 revalings a CPU y unos 4 o 5 a la memoria para encontrar al final que el equipo lograra encender y descubrir cuál era el error que tenía la tarjeta. Y vamos a ver si el equipo ya logra encender después del trabajo de hacerle revaling al CPU. Y lo vemos encendiendo y nos damos cuenta que es el mismo al que le hicimos el jumper debajo del PMIC hacia el condensador para devolverle el valor a la línea donde estaban las resistencias con un valor OL. Y acá analizamos que es al que le hicimos su revaling a su CPU. Y aquí lo vemos funcionando correctamente después de que nosotros hicimos esta solución. Servicel Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles. No olvide compartir si para usted es importante material como este. Pero esperen, yo sé que están pensando, metí todo este video y no logré comprender qué fue lo que descubrió al final. Entonces, lo que hice fue unas pinzas para sostener cierta parte de la board que cuando yo daba calor se levantaba un poco la primera capa. Estos teléfonos tienen diferentes capas. Cuando yo daba calor se levantaba la primera capa y aplastaba el estaño del CPU y me hacía brotar por las esquinas. Yo pensaba que era el stencil, que me quedan muy altas las esferas, hasta que le logré encontrar el detalle, ya que en otras ocasiones me había pasado y no había encontrado el por qué la tarjeta no quería detectar a la RAM. Yo ya había medido y sabía que entraban en corto, que a veces algunas líneas no bajaban, y por esa razón diseñé esa herramienta ahí modificada para que no dejara levantar la parte del centro que se estaba inclinando y la parte del borde. Fue así que logré dar solución y descubrir por qué me costó tanto revaling al CPU. Servicel Arauca, servicio técnico profesional en telefonía móvil y dispositivos móviles.